buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en el podcast del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y hoy tenemos el gusto de recibir aquí a un histórico de la izquierda michoacana, a quien nos da mucho gusto que se haya tomado la atención de venir hasta nuestros estudios y que haya bajado todas las escaleras. Y además estamos estrenando el estudio con don Ismael Orozco Ayala. Muchas gracias. ¿Cómo está, don Ismael? Pues en lo que cabe bien, a mis 88, que ando ya. ¿Cuántos todavía. años tiene? 88. Sí. O sea que nació usted ¿en qué En año? 1937, el 4 de marzo del 37. ¿En dónde? En Suro, municipio de Chucándiro. ¿Suru? Suro, Así municipio como de Chucándiro. ¿Como el coche Suru? ¿Como el coche de japonés, Suru? ¿No? Suro, así se ve. No así sabía. se llama el rancho Suro. Municipio de Chucándiro. De ahí también es Raúl Morón. Raúl Morón es de Chucándiro. Es de Fíjese. Chucándiro. Entonces, ¿y cómo empezó? Cuéntenos un poco de Chucándiro, de su pueblo. Pues es un pueblo que pues no ha tenido mucho progreso, como comparado con otros como Guandacareo, sí ha tenido más progreso. Chucándiro, pues la mayoría de la gente vive nada más de lo del campo, y ya ves como ahorita la situación, cómo se ha escaseado. Anteriormente yo recuerdo había cañaverales, allí una caña bien sabosa, bien dulce, bien sabosita. ¿Ya no hay caña? Ya no hay los cañaverales que había allí. Yo me gustaba mucho cuando iba de mi rancho allí a Chucándiro. ¿Y a qué ingenio llevaban la caña? Pues la cortaban en pedacitos para vender. Ahí mismo, no la llevaban a los ingenios. No, era caña dulce, caña bien suavecita, no para ingenio. Entonces usted nació en Suro, en Chucándiro. Municipio de Chucándiro. ¿Y hasta qué edad vivió en su pueblo? Yo en Suro tenía yo como unos 8 años cuando mataron a mi papá, y de allí ya después como de un año nos fuimos a otro rancho que está en medio de Chucándiro y Guandacareo, que se llama Marijo, el Marijo, en la orilla del lago de allí de Cuiseo. Allá viví mucho tiempo. ¿El Marijo? En Marijo. Pero pues allá también lo que mi trabajo pues, por allí era cuidar ganado, cuidar los animales allí, pastearlos en la laguna. En Cuitzeo. No, en Marijo. Marijo está entre medio de Chucándiro y Guandacareo. Sí, pero en la laguna de Cuitzeo. Sí. Para los que no lo sepan, Cuitzeo, que es un nuevo desierto, hasta hace poco fue el segundo lago más importante de México. Exactamente. Ahí pastaba usted, sí, a su pues rebaño. Allí desembocaban los ríos, un río que bajaba desde acá, desde el Salto, que bajaba por Suro y desembocaba allí en Chucándiro, pero así de diferentes lados bajaban ríos y ya no baja nada. Ya no hay ríos. Ya no hay. Ya no hay lago. No, ya no hay lago. Ya es puros pastizales. O tequesquite que le llaman, o cachami que le llaman al pasto que produce allí. ¿Y qué siente usted, don Isma, al ver el lago seco? Ya está seco todo. ¿Qué siente usted al ver el lago seco? Bueno, pues una tristeza, pues es un retroceso total. Nosotros mismos, la especie humana, vamos acabando con el medio ambiente. Desde el momento de ir desforestando, de ir haciendo fraccionamientos por todos lados, pues van acabando con la naturaleza, y eso hace que cambie. ¿Y qué fue después de que salió de su pueblo? ¿Qué hizo? De que salí de mi pueblo, pues después de que salí de mi pueblo, de allí me fui, de allí del rancho me fui a Guandacareo. Allá estuve algunos años trabajando, allá sí había trabajo, trabajé lo que eran sombrererías,
había muchos talleres de sombrerería. Allí duré algunos años trabajando. ¿En qué año estaba usted en Guandacareo? Tendría como unos 12 años. 12 años. 12, cuando ya me fui para allá. O 12 o 13. Uh-huh. ¿No conoció usted a Inés Chávez? No, ¿verdad? A Inés Chávez no, sí, tenía mucho que habían dado por allí, pues precisamente allí quiso invadir Guandacareo y no pudo. Ahí fue donde le tocó. Los Núñez allí organizaron y no pudo entrar. Inés Chávez allí, era muy histórico por esa región, Inés Chávez. Le voy a contar una cosa rápida, don Isma, una anécdota. Fíjese que yo crecí en la Ciudad de México. Sí. Y mi familia, mi abuelo y mi abuela eran de Michoacán. Y cuando nos portábamos mal, nos decían a todos los chiquillos, órale, métanse o les va a tocar Guandacareo. Y no sabíamos qué significaba eso. Y yo creo que hasta la fecha muchos primos no saben qué significa eso. Y yo empecé a investigar qué, por qué, de dónde venía esa palabra. No sabíamos ni qué era Guandacareo, ni que había un pueblo que se llamaba Guandacareo. Y cuando estudio la historia de Inés Chávez, me doy cuenta que es en Guandacareo en donde la población por primera vez se opone al bandido y le muestra resistencia y le pone una friega al bandido y a todos sus secuaces. Y por eso se hizo popular la frase, por lo menos para mis abuelos, les va a tocar Guandacareo. Es un pueblo bonito. Tiene mucha trabajo, había mucha criadero de cerdos, bastante. También había unas cañotas que le daban cañotas, pero altas, y agua calientes. Hay como 6 balnearios y ahora en Guandacareo, como 6 balnearios, agua caliente. Y entonces ahí crece usted, ahí vive su adolescencia en Guandacareo. Allí, pero de allí ya después me fui para Estados Unidos. Tendría máximo 17 años cuando pasé por primera vez para Estados Unidos. Por primera vez. ¿A dónde se fue? Estuve en California. Un hermano mío ya estaba allá en un lugar que se llama Joliet, cerca de Fresno, California. Y él pagó para que me llevaran para allá, para ese lugar. ¿Se pasó de mojado? Sí, de mojado. Y allá estuve como unos, más de un año, pero ya mi hermano en esos ya lo habían agarrado. Y ya después me agarró a mí la migra, me echó para afuera. Pero yo ya en ese tiempecito siempre había juntado un dinerito, como unos 4,000 pesos, que era pues algo de buen dinero en ese tiempo. Y ya pues llegué a Guandacareo y ya posteriormente pues allí me casé. Pero en el tiempo que estuve en Estados Unidos, con el patrón que estuve, era un japonés, Frank Doi se llamaba. Un amigo mío le pidió la carta de trabajo y me la mandaron de la embajada a Guandacareo, me mandaron la visa. Y caso curioso, pues yo había aprendido a leer líricamente, había aprendido solo a leer y a escribir. Y me pongo yo mismo a llenar la visa, unas malhechuras. Y luego cuando voy, que me pusieron la fecha en la embajada, ve el que me recibió, el representante de la embajada, dice, jamás en mi vida había visto una visa tan mal hecha. Llegar a su maquinita y me llena la visa. Ya un 24 de agosto de 1959 ya pasé legalmente para Estados Unidos, ya con mi green card. ¿Con su green card? O sea, usted se enseñó solito a leer y a escribir. A escribir, a leer y a escribir. Y un tiempecito siempre estuve yendo a nocturna ya para algo del inglés, porque también tuvo que ir al ejército, me pasaron revista y todo, pero no, ya me dejaron, lo primero era 1A en primera fila, ya después me dejaron en 4F en reserva, y ya nunca me volvieron a molestar en nada.
pero yo pues seguí trabajando y después pues casi no ahorraba mucho dinero allá. Me vine un tiempecito a Mexicali porque ya estaba casado, que me llevé a mi esposa. ¿Se casó allá o se casó acá? Ella la dejé en Mexicali y yo pasaba al otro lado, Hostville, un lugar bien caluroso, cerquita de Yuma, a trabajar y pues no juntaba dinero, pero ya para ese tiempo un hermano mío, el que mismo me había llevado, estaba en Chicago y ya me llevó para Chicago. No, y ya, pues acá tuve como 5 años, y allá tuve como 8 años y medio más en Chicago, pero allá sí era en fábrica, cuando empezaba la televisión a colores, que tenía una demanda grande, lo que le llamaban los Motorola, en la fábrica donde yo trabajé, había trabajo, pero bastante, lo que le llamaban la pantalla picture top, que le llamaban ellos allá, y yo llegué a trabajar hasta 7 meses, 12 horas. Y eso pues me rendía dinero porque era lo que le llaman overtime. Y ya si era domingos overtime, pues ya el mayordomo, el del jefe de departamento me decía, "You gonna stay over?" Pues ni modo de decir que no, pues seguro. La pura billetiza. Pues eso fue lo que me logré juntar. En ese tiempo pues era mucho dinero, 250,000 pesos. Que era muchísimo dinero ya cuando para me México. vine, pues en 1959. compré una casa allí en el Carmen y yo allí en Tejedores de Aranza. Pero se regresó para acá, para Morelia. ¿Ya? Llegó a Morelia ya. No, a Guandacareo. Se regresó a Guandacareo. Primero, a Guandacareo, pero de allí después mi mira era comprar en Morelia. ¿Por qué? Porque mi más grande deseo era que mis hijos no se quedaran como yo sin estudio. Mi idea era que estudiaran. Porque pues no lo comenté, yo fui una persona que fui huérfano y que siempre anduve con los pies a raíz. Todavía recuerdo como hasta los 11 años andaba con mis pies a raíz. Recuerdo que una ocasión mi padre me trajo a Morelia, que a ver a un primo, y yo con mi ilusión de que me iba a comprar guaraches, nunca me compró guaraches, hasta que yo ya pude trabajar, que sembraba, le llamábamos a mano, allí en Marijo, compré mis primeros guaraches, el que le llamábamos guaraches de petatillo, y agarraba las pencas de maguey, ahora sí espínme, tales por cuales, pero ya no me espinaban. Los de petatillo eran unos guaraches gruesotes de la suela bien grande, petatillo le llamábamos nosotros. Eran los buenos. Eran los buenos. Eran los de lujo. Pero lo peor es que mi madre, cuando estábamos allá, se fue con otro señor, me dejó y lo que hizo fue rentarme. Era la costumbre en aquel tiempo para que se enseñen a trabajar. Me rentó con un señor allí que duré con él como 2 años. Pero yo padecía mucho de como paludismo o escalofrío o frío, yo no sé qué era, pues la alimentación misma que tenía, porque no comía mucho. Yo llegué a robar por hambre, como hacía, sembraban mucha caña, yo me metía a los cañaverales, hasta era un tío, ni siquiera sabía yo que era mi tío, me hacía correr, me hacía pasar ahí las muchachos, hijo de tantas madres, y era hasta mi tío, hermano de mi abuelita, yo ni siquiera sabía. Y entonces una ocasión mi abuelita, que no nos quería, que porque éramos niños malos, me quiso golpearme y le di un aventón, se cayó, ya estaba ancianita, y el tío que era encargado de los me llevó amarrado a Chucándiro. Y yo en Chucándiro, el que estaba de presidente municipal, era hasta su esposa, era hasta prima hermana de la abuelita de mi papá. Y ya esperó a que se fueran. Dice, no, vete. Y ya después mandó llamar a mi mamá y a mi abuelita. Yo recuerdo que nomás lloraban porque decía, oye, pues estos muchachos no eran así cuando vivía su padre, ¿qué? Y ya, no, me dejó ir también. Pero así tuve cantidad de problemas en toda esa vida, todo. Y cuando regresa de Estados Unidos, don Ismael, ¿qué hace? Cuando regreso de Estados Unidos, pues ya me vine acá a Morelia, que ya me vine, que compré la casa y tuve hasta para comprar un taxi. Trabajé 50 años en el taxi, pues cuéntale por allá desde el 73,
hasta hace poquito, unos 2 años o 3, que ya no puedo, ¿verdad? ¿Hasta hace 2 años trabajó el taxi? Yo vi crecer la ciudad de Morelia. Morelia tendría, cuando yo empecé, como unos 85,000 habitantes. Yo la vi crecer. Era chiquita. O sea que se conoce Morelia como la palma de su mano. Pues se imaginas, había casetas. Estuve allí frente del Teatro Ocampo, y allí de la Plaza de Armas. Ayer el sitio Matamoros, o sitio Montes, que lo fundaron los Montes, que eran muy famosos allí en la universidad. Benjamín, Jesús, José y otros, Federico. Y teníamos caseta, hablaban a la caseta y ya iba uno, por orden al que le tocaba, cobraba uno $1.50, ir a domicilio. ¿Y en qué año llega entonces a Morelia? A Morelia, a quedarme ya allí, como yo creo, como el 72. En el 72, y hasta hace 2 años trabajó su taxi. Pues unos 2 años, ok. ¿Cuántos? Con la pandemia fue que ya... Con la pandemia fue que apenas hace 2 años. Todavía veía bien, escuchaba todavía bien. Andaba bien. No, es que mira, estuve como guía de turista aquí mismo en el Hotel Villamontaña. Estuve 15 años aquí exclusivo del Hotel Villamontaña, porque aquí le decían la colonia americana. Vista Bella era la colonia americana. Todo aquí estaba lleno de puros, las casas todas aquí mismo. Luego era un americano el dueño, en todos lados. Jack Montgomery, Mr. Strauss, pero muchos, John Beren, Coté, el dueño del hotel. Después fue el señor Escoffet, el que lo compró, un francés, pero allí duré 15 años. Resulta que había un grupo grande de americanos y de canadienses de diferentes lados que cada año dejaban su reservación para al año siguiente, y como no había vuelo de avión aquí ni nada, yo tenía que estar yendo. Ellos se organizaban. Ahí tengo cantidad de cartas de eso que ellos mismos me mandaban. Ni las traje, pues no se necesita, de cartas que me mandaban ellos mismos, pero el hotel iba ordenando todo, ir a traerlos y luego ir a llevarlos. Pero no solo eso, sino ir a llevarlos ida y vuelta a San Miguel Allende, ida y vuelta a Janizo. Coté tenía esta casa allí en Janicio, allí comían, se venían a Uruapan, todo eso allí. Eran sus paseos, que ir a San Miguel Allende era cantidad de americanos que había. Allá también hay una colonia americana, tienen hasta su panteón los americanos. En San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, el Atascadero se llama la colonia esa. Y esa gente venía, les daba un gusto. Ya cuando llegaban me saludaban, ya pues ya estábamos familiarizados, porque había un reportero, Mr. Booth, era un Montgomery Booth, un periodista muy famoso, que fue el que me enroló con todos ellos, porque había un periódico que circulaba en inglés y en español, Mexican City The News. Ese circulaba en inglés y en español en Estados Unidos y aquí. Y ellos me fueron relacionando 2 o 3 veces, me publicó en su periódico, allá salía hasta la foto y todo. Y pues me fue relacionando con la gente que vivía aquí y la que venía de Estados Unidos. En eso me pasé 15 años. ¿Sí? Pero yo me la pasaba, pues yo veía esos lugares tan hermosos. ¿Y hablaba bien el inglés usted? Pues me hacía entender, pues después de 15 años, pues siempre me hacía entender con ellos a mi modo, pues yo me hacía entender, ¿verdad? Por algo me tenían allí como exclusivo. Y en eso me pasó 15 años y ya no regresé ni siquiera a renovar mi pasaporte, lo dejé ya. ¿Y cómo empieza usted en la política, en la lucha? Pues precisamente por esa misma razón, de que al venir de allá, yo veía otra forma de ver la vida allá y de ver la vida aquí, donde todo era podredumbre, todo estaba un sistema corrupto. Precisamente por andar en el taxi, donde quiera me paraban, que andaba fuera de ruta, que andaba fuera del estado, que necesitaba permiso de mi sindicato,
pero yo traía la ley de comunicaciones y transportes, la ley de policía del Estado y federal, y decía la ley federal de comunicaciones y transportes que el taxi era un servicio en horario, sin itinerario, sin nada. Yo podía llevar a cualquier parte de la República pasaje, claro, no recoger, pero si me arreglaba aquí, sí podía recoger, también decía. Allá. También decía la ley de comunicación y transportes federal, una vez me paró uno ahí en Carapan. Resulta que venía yo del Hotel Tapatío, que había dejado una pareja americana, y me para ahí en Carapan la Policía Federal. Allí estaba el hombrezote y pasaban los camionzotes y tenía su cachucha. ¡Ya le va, jefe! Allí le echaban su buen dinerote y se me arrima. A ver tu licencia. Le digo, ¿por qué? Porque te voy a levantar infracción. Le digo, bueno, pues este es servicio público. Sí, pero local, y tú estás en carretera federal. Y le doy la licencia. Pero en ese tiempo, como había una mujer en transporte público, que era la central, allí que está en el centro antes, que se llamaba Cristina Portillo, Cristina Fraga, ella trabajaba allí, y no, pues yo me sentía influyente, pues yo lo arreglo con ella, voy y le enseño la infracción, dice, sí, esas infracciones ni se pueden calificar aquí, solamente en México hay una oficina. ¿Te imaginas? Y eran 5,000 pesos de los de aquel tiempo, esa infracción, y como yo no le di al jefe, pues tuve que ir hasta a buscar esa oficina al Distrito Federal, que yo pues no... se fue hasta el Distrito Federal. Hasta allá fui, y no se me olvida el hombre, ya le dije lo que me había pasado, y pues yo desconocía, le digo, allí levanté, y iba de otros que iba a dejar en Zacapo, le dije, y ya no le vuelve a pasar, amigo. Me la calificó en 500 pesos. Pero siempre en el Distrito Federal traían vuelta y vuelta. Y ya que veían que no daba nada, pues pasa pues para el café. Mira, yo nunca le he dado un 5 a nadie. Si tú crees que esta es infracción, levanta la inversión. No había motivo. Una ocasión allí en Toluca me para una patrulla. Y que me iba a levantar infracción, por lo que te digo que andaba fuera de ruta, fuera de esto, del otro. Le dije, mira, ¿qué dice aquí? Y ya lo leyó él mismo, el agente, dice, mira, un día vas a necesitar algo de nosotros, seguro que sí, para eso son servidores públicos igual que yo. Claro. Y ya dice, váyase pues, ya con una forma. O sea que usted fue rebelde de nacimiento, y la búsqueda... Pues me corrieron de todos los sindicatos. Lo que no soportaba era la injusticia. Pero ¿cómo iba a soportar la injusticia, joven? Si yo anduve en la campaña de Elisa Echevarría, anduve en la campaña de López Portillo, y yo veía las injusticias, cómo traían hasta plantas de luz, cómo traían las caravanas de camionetas a los pueblos que llegaban cuando estaban 30 o 40 taxistas. Allí nos tenían como perquitos en engorda, nada más comiendo y durmiendo, para si algún desventurado se le antojaba ir al baño. En la última anduvo a mi servicio Porfirio Muñoz Ledo, que yo ni lo conocía, pero sí se me hacía una persona muy lúcida, muy culta. Yo no sabía que era flamante Porfirio Muñoz Ledo. 8 días anduvo a mi servicio. En la campaña del PRI. En la campaña. O sea, usted empezó, sus primeros pasos en la política fueron en la campaña de Echeverría. Sí, y entonces yo al ver todo eso, a mí se me hace una injusticia todo, y por eso, al darme cuenta de todo lo que se hacía, decía, pero ¿cómo es justo que se haga esto? Pues no, y por eso empecé a hacer muchas cosas. Yo hice una encuesta que nadie la había hecho, pero traigo muchos documentos, que hice una encuesta pública donde encuesté a 3,000 gentes. ¿Aquí en Michoacán? Aquí en Michoacán, pero que estaba muy... por aquí está el documento, no sé si aquí, este es de Vicente Fox, ahí lo voy a ver ahorita nomás, de ese otro cabeza hueca. Dice, Fox violó requisito de nacionalidad para ser presidente. Sospecha el denunciante. Cabeza hueca le llamo yo. ¿Usted era el denunciante? Pues sí. ¿Sí? Pues
No, el que fue denunciante fue un campesino, Ah, sí, el porque líder. tú no ves que hasta lo de los emigrantes le robó, hasta eso le robó. Y esta es la encuesta que hice por primera vez, mira, alcancé a encuestar a 3,000 gentes. A ver, ¿esta encuesta de qué año es? No recuerdo, era Miguel de la Madrid, que fue el primer harvariano, que fue el primer neoliberal que hubo, Ujú, que ahorita te puedo El decir. tecnócrata. ¿Eh? O sea, esta es una encuesta de 3,000 personas que dice, considera que es conveniente que se abra nuevamente la zona de tolerancia. ¿Qué era la Ajá, zona de era tolerancia? porque el ingeniero Cárdenas había cerrado la zona de tolerancia y iba a llegar nuevamente Luis Martínez de la Caña, Luis Martínez Villicaña, y Ujú. decían que le iba a volver a abrir, y entonces por eso le puse eso, y ya al reportero, el reportero que me entrevistó, después me dice en una marcha que hicimos, la marcha de las 100 horas de Cuauhtémoc en México, dice, sí, vieras cómo estuvimos recibiendo de llamadas. ¿Y usted cómo los entrevistaba? ¿Casa por casa? ¿En No, el traía el semáforos? cuestionario de cada persona que se subía a mi taxi, le daba el cuestionario, Ah. y ellos nada más lo marcaban porque no tenía nombre, nada más. ¿Cree usted que O sea, entonces cuando se subían las personas a su Ey, taxi, pero usted le entregaba esta hojita y le decía, llene esto. Dice, la primera pregunta, ¿usted vota? Sí, no. La siguiente dice, ¿considera que es conveniente que se abra nuevamente la zona de tolerancia? Sí, no. ¿Cree usted que el PRI respeta el voto? Sí, no. ¿Cree usted que la deuda externa se pagará? Sí, no. Y al final, ¿cree que la política económica del gobierno federal es acertada? Sí y no. Pues debe ser como de 1980 esto, más o menos. No, más o 85 menos, más o menos. yo no me acuerdo el año, no lo anoté, se nos ha pasado, porque salió más de una plana en La Voz de Michoacán, por ahí está, que titularon un taxista investigador. Te Un digo, taxista en la investigador. marcha de las 100 horas, Jorge Alcántara, un gran buen hombre, fue el que me dijo, miras cómo estuvimos Y la recibiendo de gente llamadas. le contestaba la encuesta sin ningún problema. La Pues mayoría. sí, porque no tenía nombre, no tenía nada, nomás el Era sí o el anónima. no. Bueno, pero a ver, déjeme volver al punto en el que estábamos recorriendo su inicio en la política. Mi Echeverría. inicio. Usted inicia en la política con Echeverría. Ujú. Usted no le gustaba tolerar las injusticias y entonces busca un camino en la política. Pues Y por su eso. primera experiencia fue con Echeverría, ¿correcto? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué hacía con Echeverría? Bueno, pues andábamos como los taxis que rentaban ellos para andar a servicio de alguien. Ajá. Ese era el trabajo de nosotros. Y luego se va con Portillo, con López Portillo. No, pero Porfirio anduvo a mi servicio ya en la de López Portillo. En la de López Portillo. En la de López Portillo ya anduvo a mi servicio Porfirio Muñoz Ledo. Y usted, o sea, usted estaba en el PRI. Sí, estaba bueno, nunca fui del PRI, pero pues los sindicatos todos eran del PRI. ¿Y en yo qué estaba en la sindicato CROC. estaba usted? En la CROC. En la CROC. ¿Y por qué lo corrían de los sindicatos? De la CROC me corrieron porque ese Lorenzo Escobar y un licenciado Vieira habían sacado 9 concesiones a nombre de la Unión Montalita de Taxistas adheridos a la CROC, que éramos nosotros, Ujú. y a nosotros no nos había consultado, y mira, les armé grilla y fuimos allá, estaba hasta de secretario de gobierno Leonel Godoy, y le canceló las concesiones y nos corrió. Eran Y tiempos allí de fui a hablar Cuauhtémoc con Ángel. Cárdenas. ¿Eh? Tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, y de allí nos corrió y fuimos a dar con Ángel Díaz Pérez, otro. Ok. Otro. Bueno, y de López Portillo, entonces, ¿quién sigue? Sigue Miguel de la Madrid. Y usted sigue participando en el sindicalismo. Sí, no, pues sí, porque estaba allí, pero ya fuera ya como independiente, ya nosotros hicimos un grupo independiente Aquí en Michoacán. aquí en Michoacán. Eran cuando Cuauhtémoc Cárdenas era gobernador, Sí. ¿correcto? Bueno, yo allí empecé precisamente porque
cuando abordaba mucha gente el taxi, se expresaban muy bien de él, muchas mujeres que les apoyaba, les daba pie de casa, o que le decía, y mujer, ¿y tú qué sabes qué hacer? Pues esto, que sé coser. Le regalaba su maquinita a gente y hasta llorando de gusto porque le regalaba su maquinita. Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas. Y de allí empecé yo, pues yo fui seguidor, y siempre fui del general, pues sí. Yo tengo como 5 libros que leí de él, del general. Y ahí empezó a seguir a Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí, al ingeniero Cárdenas. ¿Se acuerda entonces de la fundación del PRD? Pues todo, bueno, pues yo fui fundador de la corriente democrática, éramos unos poquititos los que empezamos. ¿Cuántos eran? Eso es antes, empezamos éramos un numerito reducido. Era Toño Mayés Navarro, Robles Garnica, José Monte Ledesma, Fidel Urbano Marín, y otros 2 o 3 más que no, de momento no me acuerdo. Cuauhtémoc Cárdenas. Esta Columba y Cristóbal sí fueron muy activos. Cristóbal Arias. Y Cristóbal Arias fue y Fidel Urbano Marín, Marciano Razo, que muchos de ellos ya se fueron. Nada más Columba y Cristóbal, sí. Y entonces forman la corriente democrática aquí en Michoacán. Aquí en Michoacán, yo anduve afiliando a mucha gente en la corriente democrática. Y luego rompen con el PRI. Bueno, pues es natural, pues sí. No, pero yo nunca tuve afiliado al PRI. No, pero la corriente democrática sí nace del sí, PRI. El ingeniero Cárdenas, que formaron después el Frente Democrático Nacional con Eberto Castillo. También López Obrador perteneció a la corriente democrática. O sea, sí. Fue un movimiento muy importante para el momento que estamos viviendo en el país. Fíjese desde dónde viene, ¿no? Y luego ya no hay que decir, ya cuando se constituyó el PRD, pues aquí anoté lo más importante. A ver, don Ismael, deténgase ahí. Cuando se forma el PRD, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntele a los jóvenes qué fue lo que pasó en ese momento. El problema del PRD, por el que yo me distancié, y allí está el trabajo, que les hice críticas bien fuertes a los chuchos, porque resulta que las instancias básicas del partido eran los comités de base. Cuando un candidato quería ser candidato, teníamos que darle el aval por lo menos 10 comités de base. Pero antes, perdón que lo interrumpa. Antes, cuéntenos de la fundación del PRD. ¿Cómo fue eso? La fundación del PRD. Bueno, las primeras reuniones que tuvimos se dio allí en Boulevard García de León con don Toño Mayés Navarro. Posteriormente ya se fue a la avenida Boulevard García de León. Allá estuvimos, aquí vienen los números y todo. Ahí trae el número. Allí vienen los números, todo, por eso los dejé marcados. Allí viene todo. O sea, este es un acta de la formación. Nomás para que no se me olvidara, hasta los números. Es un acta de la formación de el PRD en 1988, ¿sí? De un comité. Ok. Sí, ya empezamos primero allí, ya después rentamos un local en Boulevard García de León, que ahí viene el número, y posteriormente ya se hizo la primera reunión en el Salón Xochitl, que está aquí en Ventura, que era un salón de vestidos, de ropa, Salón Xochitl, allí fue donde ya por primera vez hicimos la primera reunión ya con gente, ya campesinos, muchos líderes. ¿Cómo cuántos eran? Pues ya fueron como unos 60 o más, ya no recuerdo, pero ya fue un número grande y ya se fue extendiendo. Posteriormente ya ya como PRD, ya estuvimos allá en el Salón Los Espejos, allí frente a la Pene, con el licenciado Farías, que era el dueño del local, que dio mucho apoyo a nosotros, al PRD. Estuvo allá que no recuerdo ahorita el nombre, un licenciado que hasta vulgarmente lo apodaban el Tunco Maclovio. Lo apodaban porque hasta se quiso adjudicar de local, tuvieron hasta demandas con Farías.
a ver, porque al último ni pagaba la renta. Bueno, yo tuve... Fueron años muy difíciles esos, muy ¿no? difícil. Y ya después, cuando ya se conformó completamente la primera asamblea, fue bajando allí de las Tarascas, yo creo que es en un salón grande allí de la Casa de las Monjas, la Casa de la Cruz, grandote. Allí fue donde se constituyó el primer comité de garantías y vigilancia, que era don Toño Mayés Navarro, era yo, Antonio Cruz, Pecho, y el licenciado Narciso Barbosa, el papá de Porfirio. De Porfirio Barbosa. Éramos 5, era la primera comisión. Que Porfirio Barbosa es de Puruándiro también. Primer comisión de garantías y vigilancia. Y después vino la represión. Pero pues yo tuve cantidad de compañeros míos que fueron muertos. A mí mismo me llegaron muchas veces amenazas, y fue una vez 3 individuos con arma, porque yo ponía una manta ahí en Madrigal de las Altas Torres y Carpinteros de Paracho, grandota, que no la podían bajar, y fueron que a pedir la manta 3 individuos. ¿Qué decía la manta? Pues hablaba a favor del candidato, ya no recuerdo de quién, ponía yo, pero del PRD. ¿No era Cristóbal Arias? No recuerdo de quién era. Pues es muy posible que haya sido de él, porque él le apoyamos mucho, con Cristóbal luchamos mucho, y resulta que fue y salió mi esposa, que iba por la manta, y dice, pues yo no les puedo entregar ninguna manta, y no me ha dicho nada, dígale, sacan la pistola, amenazando a mi esposa, pues ella no se metía en nada. Les dije groseramente que perro que ladraba no mordía, que eso era de cobardes, ir a usar a una mujer, que allí estaba yo de 10 a 11, que fueran cuando yo estaba, pues que iban a ir, porque fue ya hasta uno por allí de la Comisión de Derechos Humanos a investigar. Pero pues yo tuve mucho, yo conocí por lo menos 3 o 4 compañeros míos que fueron asesinados. Pues ya ves, el primero fue Osvaldo y Gil allá, que eran los seguidores del ingeniero. Por eso fueron tiempos difíciles. Pues para nosotros fue muy difícil. Pero ¿no se echaron para atrás? No, pues yo seguí, mi tarea fue ir formando comités de base, formé cantidad y siempre fui representante general Heréndira, Matamoros y Vázquez de Quiroga, y era un desgaste grande para juntar la gente de las casillas, y para mí era desilusionante cuando una casilla se dejaba sola, la rellenaban. ¿Tú crees? Es triste, pero ni yo mismo me explico ahora que ya viví, cómo me di tiempo para hacer tantas cosas, yo no sé. Porque anduve hasta Tafetampa, Sancho, El Copullo, Timones, con Fidel Urbano Marín, el papá de Susi. Cuéntele a los jóvenes que nos están viendo, ¿quién rellenaba esas casillas? Pues por las fuerzas vivas del PRI, los priistas. Pues ¿quiénes la rellenaban? Pues ellos, que aparentaban que había democracia, pero nunca, este país nunca vivió en una democracia. Hasta ahora se empieza a aparentar que hay democracia. Y ahora dicen que Andrés Manuel es un dictador. No, pues Andrés Manuel es un luchador social yo lo vengo siguiendo desde que él tenía 22 años. Yo llegué a andar en sus marchas. Yo recuerdo la primer marcha que donde viene allí, que lo recibimos allí en la Venustiano Carranza. Yo recuerdo bien, venía cantidad de gente con los pies a raíz desde allá, que estuvo allí en la toma. Estuvimos en las tomas cuando... El éxodo de Tabasco. ¿Mande? El éxodo de Tabasco. El éxodo de Tabasco, de los chontales, cómo él se quedaba allí en las comunidades con ellos, haciendo trabajos en los terrenos pantanales, cómo los enseñó a construir de allí. Desde allí decían que si ese señor llegaba iba a cerrar los templos, todo es pura mentira. ¿Qué pasó en el PRD? En el PRD, lo que decía yo,
que yo me distancié porque ya cuando se reformaron los estatutos para convertirse en corrientes, les digo, pues se convirtieron en muy corrientes porque ya nosotros los que habíamos hecho el trabajo no teníamos voz ni voto. Ojalá no vaya a pasar lo mismo ahora con Morena, después de todo este esfuerzo que hicimos, tanta gente. En aquel tiempo éramos pobres viejitos y ahora me da mucho gusto ver cantidad de joven. Ahora me siento a gusto. Pues, ¿usted cree que las corrientes le hicieron daño al PRD? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pues ahorita también, ojalá, yo hago un llamado sincero, honesto, de que hagan un lado sus diferencias de grupo y de partido, porque caray, ahora sí todos quieren ser candidatos, por ni quiera sale, que hagan un lado esas diferencias y eviten la ambición de poder y de dominio. Lo más importante es servir a las mayorías, no a un grupo reducido de gente. A este paso que van, puede pasar lo mismo. Si no tienen suficiente madurez, yo hago un llamado sincero a que los que están encargados de esto busquen la manera de llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque lo más importante es el plan C. Si, por ejemplo, no tiene mayoría en el Congreso, ¿qué diablos puede hacer Sheinbaum si llega? A ver, en los estados también, porque los estados también tienen que aprobar por lo menos 17 estados para que las leyes sean aprobadas a nivel nacional, la reforma a la Constitución, porque es una necesidad que el Poder Judicial se reforme, porque el Poder Judicial está podrido. Es una cloaca. Déjeme regresar tantito, don Isma. ¿En qué año se sale del PRD? Del PRD, pues yo no recuerdo si fue ya ahora, ya no recuerdo exactamente el año, pero no recuerdo exactamente, pero ya pues todo estaba cuando empezaban los chuchos, que era Jesús Ortega, Jesús Zambrano Pero y se salió Nayarit. cuando se salió Andrés Manuel. No, yo ya desde antes me había salido. Ah, se salió antes. Sí, yo ya me había salido de antes, porque ya les había hecho crítica fuerte, ahí tengo el trabajo, que iban a acabar con el PRD. Y así fue. Y así fue. Y entonces, allí tengo el trabajo. cuando Andrés Manuel convoca a formar otro partido, usted se va con él. No, pues ¿cómo? Si lo venía siguiendo desde antes, cuando anduvo aquí Cuauhtémoc, apoyando a Cuauhtémoc, aquí anduvo por 8 días, yo anduve con él. Precisamente yo en ese parte andaba de candidata a Columba y yo era como chofer de ella, me ocupaba con el taxi. Y entonces está en la fundación de Morena. Sí. O sea, entonces, don Isma, usted estuvo en la fundación de la Corriente Democrática. Sí. Y luego estuvo en la fundación del PRD. Sí. Y luego estuvo en la fundación de Morena. Pues tú Sí. crees que Andrés, yo recuerdo una vez que nos mojamos allá y nos secamos allí en el Zócalo con Andrés. ¿Cuándo fue eso? Pues es difícil acordar. ¿Cuándo el desafuero? ¿Cuándo? Uy, cuando el desafuero, yo creo. Pero a ver, cuéntenos antes, cuéntenos de la fundación de Morena aquí en Michoacán. Aquí bueno, la primera asamblea que se hizo fue allí en ese lugar que está en Santiaguito, que no recuerdo ese centro que está allá en grande. El Parque Bicentenario. Sí, allá fue la primera asamblea que se hizo de Morena. ¿Y estuvieron así, fue mucha gente esa vez. quién Allí, lo invitó a usted? ¿Quién lo invitó a usted? Pues ya no recuerdo, pues tanta gente que me conocía, que pues tú crees, pues tanto trabajo que había hecho en formar comités. Morelia, pues anduve formando comités. ¿Y se llevó a toda su gente? Pues ¿Usted? sí, pues sí. No, trae todos, ¿Y luego qué pasó después de la asamblea? No, pues ya fue aprobado. Pero usted nunca ocupó cargos de dirección en Morena, ni en... No, ya en Morena no, ya nomás en el PRD sí estuve en la Comisión de Garantías y Vigilancia, estuve en el Consejo de la Ciudad con Samuel Maldonado, que con fue Samuel Maldonado.
que fue el primer presidente municipal, el consejo de la ciudad, y ese estuve. Pero no quise aceptar cargos porque según yo no tenía suficiente preparación académica. Según yo eso era lo que me hacía entender, porque yo ya después estuve en educación de adultos en la Escuela Hijos del Ejército, hasta me saqué el primer lugar a nivel nacional, que fue con Lázaro, que cuenta mi tu historia, me saqué el segundo lugar a nivel estatal. Con Lázaro Cárdenas. Con Lázaro. O sea, usted después volvió a la escuela nocturna para aprender a leer. Apenas allí terminé la primaria y había podido seguir, pero dije, me queda el camino, seguir aquí o seguir en la formación del PRD, y decidí formando comités del PRD. O sea, usted trabajó en la calle. Con la gente. Pues sí, el periódico Regeneración, cuando empezó, mi trabajo era ese, y todos los días a las mañanas, como acostumbraba a correr, en vez de me iba calle por calle a distribuir el periódico de Regeneración, y ahora después, casa por casa. Casa por casa, me dejaban bastante y lo distribuía todo. Por allí tengo escrito de mismo Andrés, cartas de la misma que está de secretaria de Educación, dándome las gracias de documentos que le llegué a hacer llegar. ¿Ah, sí? A ver, enséñame una. ¿Trae una? No, no sé si las traiga aquí, las cartas, o no traiga. ¿Qué más trae? ¿Qué más trae ahí en su cofre del tesoro? Aquí. No, pues hay cantidad de cosas. Mira este documento que anduve destruyendo bastante, pero el más importante, el que tanto que hasta allá le han dado lectura íntegro, en la mañanera, mira, en la mañanera le han dado íntegro lectura, íntegro. Me dice mismo mi hijo, fue el que lo vio. Fíjate. Lo escribió usted, dice. Sí, no pues tengo alteros. Duré 27 años participando en la radio, con trabajos, y hablaba. ¿En qué radio estaba? ¿En qué radio estaba? En la XCI con el doctor Abdiel López Rivera. ¿Usted participaba como...? Mandaba cartas los sábados y hablaba en persona en la mañana todos los días. Es una carta que dice: no todos caben en el mismo costal. Quienes han gobernado nuestra nación han realizado muchas campañas para convencer a la población que todos somos iguales, y le han dado gran difusión en diversos medios de comunicación como radio, prensa y televisión. Afirmación totalmente falsa, pues no hubiésemos tenido cambios desde la época de las cavernas, el medievo, renacimiento y la ilustración. Y termina diciendo: finalizo este trabajo con una frase de José Martí: si no luchas, ten al menos la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. Ismael Orozco Ayala, junio del 2017. Pero hay cantidad de todo. Ahorita que dijo que no ocupó cargos porque no tenía los estudios, me recordó algo que dice el presidente y quiero saber su opinión. El presidente le cuestionan mucho que los funcionarios y que la gente de Morena no está preparada, no tiene la preparación. Pues hay muchos bien preparados y son unos corruptos tremendos, son unos mentirosos, son unos falsos. Pero usted mismo decía que usted no se sentía preparado para estudiar, para ocupar un cargo. ¿Cambió después su punto de vista de eso? ¿Qué es más importante para usted? ¿Ser honesto o estar preparado? Para mí lo más importante es ser honesto, ser sincero, no mentir, no traicionar. No, eso ser como es uno, ser sincero con uno mismo, ser sincero y honesto con los demás. ¿Usted cree que si se es honesto y se puede ser un buen funcionario, un buen servidor público? Yo digo que sí. Porque yo soy de la idea del que no ha vivido la pobreza es difícil que se condola del que no tiene. Yo recuerdo que en mi trabajo que veía gente bien humildita,
pero bien educada al niño, mira, no golpees, no esto, no lo otro, y bellotos bien trajeaditos, y eran unos barbajanes, unos vulgares. ¿Sabe cómo le pusimos a este edificio ahora que lo inauguramos? Lealtad al pueblo. Exactamente, por allí veo letreros y les agradece, me da gusto ver los letreros que tienen, ¿eh? Porque creemos que si se tiene lealtad al pueblo como servidor público, no te puedes equivocar. Sí. Don Ismael, ya casi nos vamos. Qué interesante plática. Pero ¿por qué no? Me gustaría cerrar con una perspectiva, usted que ha luchado tanto tiempo. ¿Cómo ve al país ahorita? ¿Cómo veo al país? Pues de maravilla, joven, ¿cómo quieres que lo vea? Después de que eran unos verdaderos ladrones, todos los que gobernaron, todos los que llevaron a la ruina a este país. Yo quiero que entiendan que aunque los grandes capitales no quieran reconocerlo, fueron ellos quienes propiciaron el crecimiento del crimen organizado. El neoliberalismo es un proyecto que se opone al estado de bienestar social. Y este modelo antepuso los valores del individuo por sobre los de la colectividad, como es la soberanía, el bien social o el bien común, cayeron en desuso. Fueron sustituidos por el individualismo, el éxito económico y los valores del mercado. El neoliberalismo es un proyecto del capitalismo y él no distribuye la riqueza. Por lo contrario, la concentra en pocas manos. Y eso está comprobado en los 36 años que fue llevada a cabo esta política neoliberal, que nos dejó una deuda de 11,000 billones de pesos y alrededor de 50 millones de pobres. Y eso está comprobado. ¿Eso fue antes? ¿Era así de claro antes y así de claro hoy? Oye, pues no había soberanía si todo lo dejaban en manos del libre mercado. Entonces, ¿cuál es la soberanía de los estados? El problema es el capital. Pues dejarlo en manos del capital. Pues primero, por eso digo, oye, que el primer javariano fue Miguel de la Madrid. De Miguel de la Madrid, posteriormente llega Carlos Salinas de Gortari. Él estuvo 8 años en Harvard, becado con nuestro dinero. Una beca se la dio a Teo Hernández, otra se la dio Gubé Margains, que era hasta su padrino de bautismo. Pero no solo eso, todo su gabinete económico, Serra Puche, Aspi Armella, Guillermo Ortiz, Miguel Ángel Gurría, Camacho Solís, Córdoba Montoya, todos fueron salidos de Harvard. Esas eminencias, fíjate nomás, allá donde llevaron al país. Este país sería una potencia, caray. Y luego llega Neto Cedillo, que vendió los ferrocarriles, y él se fue de consejero de Union Pacific Railroad Corporation, y luego la bota ya Kansas City Industrias. Por Dios, de eso es para los jóvenes, que los jóvenes abran los ojos, ya no se dejen llevar por la mentira de los conservadores, de la oposición, de los panistas y priistas, del PRIAN. Porque el PRIAN surgió con Carlos Salinas de Gortari, aparentaban ser contrarios y eran los mismos. En el gobierno que hizo todas sus reformas, Peña Nieto, Salinas de Gortari, 14 reformas a la Constitución fueron obra del PAN, ni siquiera fue del PRI, fue del PAN. Y ahí es donde surgió la alianza del PRIAN, que le llaman. Va a haber 256 reformas a las leyes mexicanas, donde acabaron con toda la estructura que había. Yo recuerdo cómo había el Banco de Banobras, Banco Ejidal, Banco Agrario, pero una serie había hasta almacenes, al que le llamaban almacenes nacionales, ahí donde era anteriormente Petróleos Mexicanos, que era la colonia Valladolid, estaba lleno de cereales, de semillas que almacenaban allí en el gobierno del general Cárdenas. Y Ávila Camacho,
se viene la primera reforma al artículo 3 constitucional, y luego viene el ratero más grande, ese Miguel Alemán Valdés, que se convirtió en uno de los más ricos. A ver, Fueron 100 años de eso. Fueron 100 años de neoliberalismo, de corrupción, fueron 100 años de PRI. pues el PRI tuvo más de 73 años, Y- y luego agregarle 12 años de estos otros payasos que iban a componer, y lo que hicieron fue descomponer. A ver, ¿Cómo nos levantamos de eso, don Isma? ¿Mm? ¿Cómo nos vamos a levantar de Pues, esos, de pues son tantos ustedes años? los jóvenes los que tienen que hacer el trabajo, concientizar, abrir la mente de la gente, que la gente abra los ojos. Yo soy de la idea que la lectura, que hagan por leer, por documentarse, porque la lectura es alimento para la mente humana. La lectura ilustra y cultiva a la gente, tiene otra forma de ver las cosas, de ver el medio en que vivimos. Solo así, hacer la lucha por orientar más a la gente y no confiarse de los grupos religiosos, porque esos son lo peor. Van a misa y comillas, al día siguiente escupen diablos. Claro, no todos, hay gente buena, pero hay gente mala. ¿Cómo Eso ve, representan los panistas. y cómo ve el futuro de México? Y, pues yo lo veo bien, yo veo que se siga adelante y que sigan trabajando, que busquen la manera de tener la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores para que pueda ser la que llegue las reformas a la Constitución, para que tengan mayoría si tienen las dos terceras partes. Debe de desaparecer los 200 diputados plurinominales que no tienen razón de existir. Igualmente los veintitantos senadores que tampoco tienen razón de existir. ¿Para qué? En esa ocasión, cuando se empezó eso, era para aparentar que había democracia con Reyes Heroles, cuando se les empezó a dar migajas de sus plurinominales. Ujú. Déjame le hago una última pregunta aprovechando que tocó ese tema, que me interesa mucho la respuesta viniendo de usted, que tiene toda la experiencia del mundo en la militancia de izquierda. ¿Por qué le cuesta tanto a la izquierda ponerse de acuerdo? Bueno, pues porque ya traemos esos orígenes, ya no es de ahorita, desde mucho tiempo atrás, ¿eh? Por eso. ¿Pero qué nos pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo llegar a consensos, acuerdos? ¿Por qué peleamos tanto entre nosotros? Porque realmente se ha vivido en un sistema donde no hubo ninguna, no ha habido democracia, y eso pues ya lo traemos, ya que queremos el beneficio personal, no el beneficio colectivo, y una gran cantidad de gente que yo le llamo los chapulines, los oportunistas, los arribistas, que ahora sí todos quieren, pero quieren porque saben que allá no van a poder. Ujú. Legalmente saben que están perdidos, nomás que se engañan a ellos mismos. Pero no son de izquierda. Pues no, ¿cuál izquierda? Aparentan, porque ahorita sí quieren todo. ¿Y por qué a la gente que es de izquierda no se le da el proceso de organización necesario para poder obtener los triunfos electorales? Bueno, pues allí yo pienso que es por la misma forma en que hemos vivido. Yo eso es lo que pienso, que en la misma forma de que no ha habido una verdadera democracia en este país. No sé tú qué. Yo pienso que la izquierda ha sido muy problemática en México, ha sido muy disfuncional en México, ha sido muy poco asertiva y poco organizada. Eso es un hecho. Y quien vino realmente a aportar el que la izquierda pudiera organizarse, el que traía la fórmula, fue Andrés Manuel. Y por eso es que se obtuvo el triunfo en el 2018, porque él fue el único capaz de hacer toda esta, de poner un punto de balance para todas las fuerzas de izquierda, que eran muchísimas, que siempre han sido muchísimas. Pero me preocupa que ahora que Andrés Manuel se vaya, la izquierda vuelva a dispersarse. A mí también, a mí también. Es un paquete muy grande para el que llegue. Es muy paquete muy grande. Eso es lo malo. Yo también pienso igual que tú. Hay que ser muy nobles para no descarriarnos.
Pero sí, yo soy de la idea que busquen a los jóvenes hacer mucho trabajo y los que tienen el mando, que busquen la manera de solventar sus diferencias y lleguen a acuerdos. Porque pues caray, si no lo hacen, pues es traicionar a nosotros, a los que sembramos la semilla, para que luchamos limpiamente, sin ambición de lucro, de ganancia, de nada. ¿Cree que Morena dure mucho tiempo, don Isma? Pues yo digo que debe de seguir adelante. Yo digo que es un movimiento. Yo digo que ya no es lo mismo como estaba antes, porque anteriormente nada más era los grandes diarios, Ovaciones, Novedades, El Heraldo, la cadena de Soles, de los García Balseca, Televisa, Canal Azteca, y ahora hay muchos medios que ya le abren los ojos a la gente. Las benditas redes sociales. Las benditas redes sociales, si no estuviera yo aquí. A ver. Sí, bueno, este es un medio público de todos los michoacanos. Pues y está sí, abierto pero para de todas las maneras voces, lo usaban anteriormente. Don Isma, Tocabén. Tocabén, de hecho, esta era la casa de don Miguel. Era de Tocabén. Tocamal. Sí. Tocamal es el de la voz, ¿no? El guatemalteco. Don Isma, mucho gusto en haber platicado con usted. Muchas gracias por venir al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ojalá no sea la última vez y pueda venir más seguido. Pues yo les doy las gracias a ustedes que me hayan dado esa oportunidad, ya que por lo menos yo con eso ya me siento satisfecho, me siento que soy parte de esos cambios que se están dando. Por supuesto que lo es. Nos vemos pronto. Pues muchas gracias. Nos vemos pronto y muchas gracias por habernos escuchado, por haber llegado hasta aquí con nosotros. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Esto es el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias. Adiós.